Puquito, mi hermano, un saludo. Todo Para nosotros un placer poder entrevistarte y poder hablar un poco de tu trabajo en La Paloma. Poder compartir contigo ahí con qué línea trabajaste, cómo fue que llevaste a La Paloma, y sabemos que hay una parte del trabajo tuyo en La Paloma que tiene que ver mucho con la línea de los modernos, incluso trabajando ahí de la mano con el Flecha, ¿no? Sí, sí, ¿Es así? exactamente. ¿Qué tiempo estuviste trabajando ahí con el Flecha? Yo conocí el Flecha hace muchos años, un socio nos los presentó y hicimos una gran amistad. Hicimos una amistad que se convirtió como una hermandad y imagínate, andábamos de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días juntos, ¿sabes? Entonces, por eso es que conozco bien este trabajo, todo el trabajo que hizo Luis Carlos allá, todo lo que tiene que ver con San José, más o menos lo que tiene que ver con San José. Conozco más específicamente el trabajo de Luis Carlos. Sí. Pero tu vida en La Paloma no empieza con ese trabajo. No. Yo empiezo a criar palomas muchachitos en el año 1998. En el barrio muchachito, con correitos y esas cosas. ¿Qué pasa? Yo tengo la suerte de haber nacido en un barrio donde el palomeo era fuerte, era bueno, la gente sabía de palomas y han habido muchos palomos buenos. ¿Entiendes? Antes de yo tener esta amistad con el Flecha, ¿cómo se llama esto? Me gustaba tener el bueno y salía a comprar porque siempre me gustó tener el bueno. ¿Y fuiste una gente siempre de sacar pechones, de hacer lo tuyo o de tener un palomito robando? Siempre fui en una cajonerita con 3 palomos robando y ya. Siempre fui. Aquel tiempo era así, eran pocos, por lo menos en el barrio mío eran pocos palomeros que tenían palomares. Sí. ¿En qué barrio era que palomera? Reparto Mañana en Guanabacoa. En el Reparto Mañana en Guanabacoa. En ese tiempo, mira, sería curioso conocer, en ese tiempo, ¿qué palomas eran las que más sonaban ahí en Mañana? En ese tiempo el que más sonaba eran 2 palomeros que eran insignia ahí en el reparto, que era uno, se llamaba Jorge Jirafa, y el otro era Sergio el Alcolero. Eran 2 palomeros que eran insignia, que tenían unos palomos que hoy todavía en los grupos de reparto se hablan de esos palomos. Palomos que hicieron historia en el Reparto Mañana. A partir de ahí la gente se fueron nutriendo de ahí mismo, y fueron comprándole pichones a ellos y trabajando con palomas. Y fueron trabajando ya, iba pasando el tiempo, ellos se fueron quitando de las palomas, fueron vendiendo las palomas y los muchachones del barrio que veníamos creciendo ya llegaron a coger un nivel, hubo buen nivel en el barrio, ¿verdad? Subió el nivel un poco del barrio gracias a las palomas esa gente ahí. Comenzando en parte con esas palomas. Y mira, en tu caso tú adquiriste esas palomas cuando empezaste, fuiste a buscar algo fuera de Mañana, ¿qué buscaste? Mira, brother, yo comencé buscando en Martín Pérez, en el barrio Martín Pérez había un palomo que le decían el visceral lechero. Habían unos palomos que descendían de Baluja, un palomo que le compró un marinero que le decían el Cienfulo. Sí, Cienfulo, yo creo. Y entonces en aquella época, hermanos viejos Baluja, en aquella época esos eran los palomos, o sea, además de los de Sergio el Alcolero y los de Jorge Jirafa, esos eran los palomos que más se escuchaban, ¿me entiendes? Que más se escuchaban en el barrio. Además de otros palomeros, ¿no? Pero eran palomos muy seductores, la verdad. Entonces, para preguntarte también, porque yo me imagino que en el transcurso, ¿no?, del tiempo tu gusto fue cambiando, quizás porque fuiste viendo cosas. Uno empieza a ver palomos que hacen cosas y entonces uno dice, contra, yo quiero eso, a mí me gusta estar. En ese tiempo, ¿cómo era el palomo que te gustaba? ¿Cómo era el palomo que trabajabas tú, que querías tener en tu palomar, lo que veías? A mí siempre me gustó el palomo que cogiera paloma, bro. Tú sabes que el tiempo, o sea, el palomeo ha cambiado en época a época. En los años 90 y pico, lo que se usaba era el palomo topador. Estaba la valla de Jeffrey, la valla de Willy, había diferentes palomas muy buenas y los buenos eran los que cogían esas palomas, los que topaban con esas palomas, ¿me entiendes? Y entonces en aquellos tiempos bueno era el topador, pero después la paloma fue evolucionando y se fue convirtiendo en el palomo ladrón de la cerrada y poco a poco. A mí siempre me gustó el palomo que cogiera paloma. Sí, la prioridad era La prioridad era coger paloma. Como quiera que la cogiera. Ahora, ya entrando en esta etapa en que, por ejemplo, porque estando ahí en el Reparto Mañana, me imagino que tú debes haber visto en cuanto entraron las palomas de Flecha ahí, en cuanto entraron, en cuanto entró esa línea ahí. ¿Qué diferencia principalmente tú le viste a esas palomas cuando entraron
Brother, lo yo que en ese veían. tiempo no conocía ni el flecha. Ellos volaron ahí dos pintos, recuerdo dos pintos, que tenían un vuelo extremadamente duro. En aquel momento existía el morrillero, pero no eran morrilleros. Fíjate que nosotros los del barrio decíamos, no, esos palomos deben ser de otra raza. Sí. Deben ser de otra raza porque tenían un vuelo demasiado duro y muy encimado. Muy encimado, muy encimado. La calidad, no te puedo hablar de la calidad, te estoy hablando de lo que es el vuelo. Sí, visualmente, en cuanto a ver el visualmente, palomo, exactamente. eso Eran lo- palomos que llamaban mucho la atención, nosotros le decíamos los pintos de la finca. Sí, No sabíamos ni quién criaba palomas ahí. sí, en ese Nosotros le momento. decíamos los pintos de la finca. Eran dos pintos que iban para el barrio y eran unos vuelos que nosotros decíamos, ¿dónde sacaron esos palomos, bro? ¿Entiendes? Sí, era algo completamente distinto a lo que Totalmente distinto. Nosotros, imagínate, en el barrio los palomos de lo que es Sergio el Alcolero, que muchos descendían de Balúa también, o jirafa, eran palomos más criollos. No es que estaban feos, pero eran palomos para la época. Sí. Pero estos palomos como que estábamos en el 2008, 2009 y estos palomos parecían del 2020. Sí. De hecho, ahora mismo hay pocos palomos que huelen como esos palomos que te estoy hablando. Sí. A pesar de que, por ejemplo, tú, mira, eso está cómico. Tú viendo un palomo, por ejemplo, de hoy en día que desciende de esa misma línea, tú le ves diferencia a aquellos volaban distintos. Aquellos volaban... Aquellos volaban... otra historia. Es otra historia, bro. Sí. Es otra historia. Mira, por eso te hacía la pregunta por eso te hacía la pregunta del cambio de gusto, ¿no? Porque uno busca el palomo que coge, por Claro, supuesto, a exacto. todo el mundo, pero entonces ves que llega un palomo con esa estructura de vuelo, con esas cosas, y tú dices, bueno, entonces esto me gusta ahora y quiero meterlo. Eso fue lo que pasó en el barrio. Claro, exactamente, exactamente. De hecho, esos dos palomos iniciales lo tuvieron varias personas en el barrio. De hecho, el más chiquito de ellos, que es que nosotros hoy le decimos el pinto chiquito, en aquel entonces, imagínate tú, el flecha no era palomero, o sea, estaba comenzando, el papá no tenían tiempo. Y ese palomo lo capturó un socio que se llama Damián en el barrio y yo fui corriendo a comprárselo. Sí. En aquel entonces, recuerdo que lo cogió con unas vallas. Damián era una persona que tenía varias palomas vallas sueltas y eso. Y logró capturar el pinto chiquito, que hoy le decimos el pinto chiquito, que después transmitió en el tiempo por lo que transmitió ese palomo, sobre todo en hembra. En hembra. Dio una hembra Tiraba para la hembra. fuera de serie. Entonces, yo recuerdo que yo fui corriendo a comprar ese palomo. Ya después se lo negocié a otro socio se lo negocié a otro socio. Y a través de ese palomo ha habido buena descendencia. Y en ese momento, porque hoy en día se maneja mucho lo que es las líneas, ¿no? Los nombres de las líneas, dónde viene esto, lo otro. En ese momento, ¿te preocupaste por eso? ¿Averiguaste por eso? Sí, claro. Luego de conocer a Flecha, automáticamente fuimos a San José. Sí, pero bueno, cuando tú lo adquiriste, tú dijiste, no, estos son de los dos pintos esos que vuelan ahí. Pero después de eso me imagino que te hayas interesado por déjame ver de dónde sale esto. después que lo tenía. Después que lo tenías. Después que lo tenía. Tenía que haber padre, hermano. Realmente era algo que era atípico. Sí. Era algo atípico de nosotros tener palomos criollos normales que, vaya, quizás eran más ladrones que eso. Pero cuando vimos el vuelo y los comportamientos en el aire de esos palomos, brother, eran totalmente diferentes. Estamos hablando de 10 años. 10 años de generación. Y además la transmisión. Sí. Porque ¿qué pasa? El moderno es una línea que es muy buena para ligar. Para mí es lo mejor que tiene el moderno. Eso te iba a preguntar, Para mí lo mejor que tiene el moderno es la capacidad de ligar. Tú lo puedes ligar con cualquier tipo de línea y es difícil que no te ligue. No sé si es el trabajo genético de muchos años que se hicieron, pero yo sé que cuando hay un moderno, en cualquier palomar, tú ves las características y tú ves las actitudes, a pesar de que tengo un 25% de moderno, Sí. pero se nota que está ahí, Se nota que está metido. que está ahí. Entonces, de esa línea, el primero que tú adquieres es ese palomo. Sí, el pinto chiquito, que el pinto chiquito es hijo del tachete de Luis Carlos. Luis Carlos hizo un trabajo ahí muy bueno, porque él adquiere el 238 marito, le echa la solita vieja de papo, sale el alipartillo, palomo muy ligador. Entonces, después del alipartillo, él le echa la motilla de rey del tachete, que cogió una X cantidad de palomas. ¿Entiendes? A ese tachete él le echa una hermana madre y padre, el pinto marito, y sale
el pinto chiquito y sale el bobo, que es el padre del pinto de flecha. Sí, sale el bobo. Y el padre del pinto de flecha, el padre de un palomo que tuvo al aire buchipicado, el padre de un blanco también de una X, más de 100 palomas, el padre de varios palomos que venían con un alto nivel de calidad, la verdad, ese palomo. Uno transmitía macho y el otro transmitía hembra. Ya, toda esta historia me imagino que la conoces tú ya cuando te metes adentro, sí, ¿no? ya, luego después, déjame ir y averiguar. Claro, nosotros íbamos toda la semana, todos los fines de semana estábamos en San José. A ver, si yo te preguntara, cuando tú empiezas a interesarte por esto, ¿qué tiempo llevaban trabajando con esas palomas? ¿Qué tiempo llevaba Luis Carlos, por ejemplo? Porque con Luis Carlos empieza el trabajo de eso. Sí. ¿Qué tiempo llevaba trabajando ya Luis Carlos? Ya llevaba su tiempito. Su tiempito ya llevaba su tiempito. Sí. Me imagino, cuando hablas de Luis Carlos estaba trabajando con eso en San José, ¿no? En San José. Sí. En San José. Yo logro ver esos palomos por primera vez por el Flecha. Que por Flecha y su familia, que son los primeros que traen 2 o 3 palomos y los vuelan en el barrio. Sí. ¿Entiendes? Entonces ya después cuando yo vi ese nivel, yo dije, coño, yo tengo que conocer esto. Y ahora en el trabajo personal tuyo, ¿mezclaste los que tú tenías con eso o con eso que llegó? ¿Cómo lo mezclaste? ¿Qué hiciste? Mira, yo tengo una columna vertebral que para mí es la base, que es eso, que es moderno. ¿Qué pasa? Que es el moderno que más me gustó a mí. Ya entiendo lo que te digo. Que la parte que más me gustó a mí fue esos 2 pintos que sacó Luis Carlos. Que te expliqué que son hijos del Tachete, que el Tachete hijo de la Moteada con la Lepartillo. Y entonces le echa la hermana anillo el pinto marito y salen 2 palomos, el bobo y el pinto chiquito. El bobo era un palomo bobo que rasteaba, no robaba. Y el pinto chiquito es el que te digo que tenía un vuelo descomunal. Sí. Y una agresividad descomunal. Estamos hablando de un palomo que caminaba en el aire. Era una cosa loca. ¿Entiendes? Salen esos 2 palomos y esos son los que luego, ¿no? Con los años, al ver lo que transmitieron, fue lo que más me gustó a mí. ¿Entiendes? A eso le echas, por ejemplo, algo de lo que ya tenías en la casa. A eso, a ver qué pasa. A mí me gusta el palomo con resultados. Y si en el barrio mío estaba, por ejemplo, un palomo muy grande, muy fuera de serie que existió en el barrio mío, que le decían el cucarachón de Mon. Palomo de 114 capturas, se le daba a los machos, era algo que todo el que lo vio sabe que era un palomo fuera de serie. Mon es difunto hoy, pero era un palomo muy grande. Cuando yo vi ese palomo también dije, no, tengo que hacerme una hija de ese palomo. Tengo que hacerme una hija, tengo que hacerme una descendencia cercana a ese palomo porque eso me interesa ligarlo con lo que tengo. Entonces esas cosas, 2, 3 palomos más que vi robar yo en el día a día, que vi su comportamiento en el día a día, que vi su calidad en el día a día, lo incorporé a esa columna vertebral mía, que es los modernos, pero le voy metiendo esos grandes palomos que yo vi, que yo logré vivir. Claro, claro. O sea, lo que hiciste fue crear con el pinto chiquito y quizás, bueno, alguna otra cosa que nutriste de esa línea, esa fue la base y tú dijiste, bueno, a esto le voy a echar. A esto le he ido incorporando. Como mismo le incorporé una paloma azulita que la sacó un amigo mío que se llama Jesucito, de Guardiola. Una paloma que es hija de su cenizo viejo, viene directa de Cienfula también, Baluja antiguo, Baluja que es del 2000. Sí. Entonces yo me hice de una paloma y la paloma de verdad que transmitió muy bien, ligó muy bien con el moderno, ¿me entiendes? Y entonces era una paloma que no restaba, no era una paloma que brindaba una gran seducción, era una paloma que tú le echabas el más loco de Cuba y te lo daba mismo loco pero con estabilidad. Sí. Entonces esa paloma yo la incorporo, se incorpora y a través de ella y otros palomos con moderno es el trabajo que yo tengo hoy en día. Ya. Si fuéramos a hablar, por ejemplo, del resultado para ti, bueno, el resultado que tú estás buscando, porque muchas veces tú sabes, tú dices la palabra resultado y la gente al momentico empieza a pensar en su idea de resultado, pero bueno, tú tienes tu visión de tu paloma, ¿no? En este caso, ¿qué resultado, cuál fue para ti el mejor resultado que te dieron esos palomos en tu casa o el mejor resultado que tú sacaste de eso ahí? ¿Qué te marcó a ti ahí? Mira, yo siempre fui un muchacho muy humilde y dentro de mi humildad, o sea, mi prioridad siempre fue la universidad y estudiar en mi universidad, graduarme, o sea, mis cosas como persona. Entonces, nunca tuve yo no te puedo decir hoy que yo tuve 3 palomos de 100 palomas cogidas, ni 4 de 100 palomas cogidas. No te lo puedo decir, son mentiras. Pero sí te puedo decir que he tenido muchos buenos, ¿entiendes? Que me los han pagado
Cuando iban por 20, por no sé, por 7, 8 palomas, pichones de 4 o 5 meses, han venido y como la gente sabía, ¿me entiendes? Que yo tenía mis problemas económicos, venían y me lo compraban todo, ¿sabes? No, y sabían que eran palomos Y sabían que eran palomos que tenían buen trabajo genético, tanto de la línea de los modernos como otros palomos que existieron que yo me hice de. ¿Ya me entiendes lo que te digo? Sí. Entonces, he tenido muchos palomos buenos en realidad. Muchos que venían súper bien y... Lo que no tuviste fue un palomo duradero en tu casa. Exactamente. Un palomo El palomo solo que tuvieras más ha años. robado en mi casa, el palomo que más ha robado en mi casa realmente fue un palomo Luis Blanco que robó 1 año y pico. Tuve 32 palomas con él. El que más ha durado, no que sea el mejor, no están ni entre los Sí, sí, 15 sí, mejores, sí. pero fue el que más ha durado. Otro, un pinto que cogió 17 palomas en 7 meses, otro que cogió 14 palomas en 4 meses, así, a cajón. Sí, sí. A cajón. O sea, palomitos que han robado 5, 6, 7 meses, pero que se veía, ¿no? Que el que iba a mi casa se sentaba conmigo y decía, ño. ¿Entiendes? Y mencionas a cajón, nunca tuviste trampa, nunca pusiste trampa en la casa. En ¿Hubo algún tiempo? momento puse algunos lacitos en las esquinas del techo, pero no era mi. Era No, muy y era en cómodo el tiempo, me jalarlo. imagino que estaban en el bombo. Era el tiempo que sí. estaban en bombo, pero si me hablas de esos palomitos que yo tuve, si cogía cajón, Sí. si acaso con uno una, con otro otra, pero no era mi. Sí. Y, a ver, para hacer el trabajo genético que hiciste con tus palomas, Sí. porque fíjate que al principio no hacías, no eras una gente, me dices No, que, no que era. era de tener... ¿Dónde te orientaste? ¿Cómo fue que empezaste a chocar con esa historia de trabajar genéticamente en la paloma? Luis Carlos, hermano. Eso fue Cuando yo llegué a casa de Luis Carlos, que Luis Carlos nos empezó a explicar, ¿no? Todo el trabajo que él estaba haciendo, las ideas, fue que yo dije, ño, eso se puede hacer. Ahí me imagino que se abrió tu mente a lo que es un A lo que es un palomar. palomar, a lo que es ser palomero. Fue Luis Carlos que me abrió la mente. Porque yo inicialmente criaba en cajonera, siempre fui de tener 2, 3 palomos robando, 2 hembritas, ¿me entiendes? Porque siempre me han gustado las hembras, 2 hembritas y ya. Pero cuando yo llegué a casa de Luis Carlos, que vi el trabajo genético, vi la idea de él, porque él siempre nos habló, nos enseñó con mucho cariño, porque es muy buena persona. Y vi las ideas de él y vi todo lo que nos explicó, yo dije, no, hay que hacer palomar. Hay que trabajar genéticamente para lograr uno de los objetivos de uno. Sí. Y con ese trabajo viste entonces una diferencia en Vi, en claro, ti como palomero. vi una diferencia, bro. Vi una diferencia de llegar a un punto de sacarle un lote de 10 pichones, los 10 cenizos, con el mismo vuelo, con el mismo fenotipo, Sí. con las mismas condiciones. Lograste una estabilidad en tu Logré una palomar ahí por estabilidad, completo. logré una estabilidad. Gracias a Dios. Sí. Y una vez que entraste ahí, ¿nunca te saliste de esa paloma? ¿Nunca? No, bro. Yo no pienso irme del muerno nunca. O sea, yo me abro con otros palomos, por supuesto, yo me abro. Sí, refresca pero para refrescar. exactamente, pero con la misma vuelvo a entrar. Vuelvo a entrar porque de verdad tienen calidad, bro. Y cuando hay calidad, tienes que cuidar la calidad. Esa calidad tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla. Parte del cuidado que tiene el palomero, ¿no? Con eso que tú dices, con mantener eso, me imagino que son los trabajos de consanguinidad. ¿Qué trabajo, o sea, cómo tú dijiste, bueno, déjame de alguna manera garantizar el hecho de que yo no pierda esta paloma? ¿Cómo hiciste eso? Claro, yo, por ejemplo, respecto al moderno, a mí me encantaba mucho el bow. Y yo le saqué muchos pichones al bow. Hembras, machos. Es verdad que en el pasado vendí algunos que no tenía que haber vendido, pero siempre me quedaron. Ah, pero ese pecado yo creo que lo cometen todos Sí, los lo palomeros. complicado. Siempre a veces llegan gente que le chivan a uno Sí, las cosas, ¿no? Y entonces nada, hice muchos triángulos, he hecho varios triángulos abiertos para arriba del bobo, triángulos abiertos para arriba del pinto chiquito, triángulos abiertos para el pinto de flecha. Sí. ¿Entiendes? Que son para mí los palomos que más me gustaron a mí de todo ese trabajo genético. Fueron los que realmente yo puse varios hijos de bobo que yo decía, ño. Con 4 meses, 6 palomas, 7 palomas, caminadores. Lo que pasa que Sí. Y para allá, bueno, llegar a la parte que estamos hoy, ¿no? Porque me imagino que hoy ya, ¿cómo llevas la paloma hoy? ¿Tienes la posibilidad de estar palomeando con tanto o andas en ajetreo? Porque yo sé que a veces la vida se nos complica y no... Yo realmente vivo una vida muy ajetreada. Yo trabajo, yo vengo de estar 3 años ahora fuera de Cuba, llego, entonces
a mí siempre me ha gustado tener un team cerrado. Por ejemplo, ahora mismo tengo mi team, que es Adrián, aquí en el auto, Tyron y Tirili, allá en Guanajuato. Tirili. Sí, Tirili es mi hermano. Nosotros tenemos un team, de hecho, ahí hay una hija Pinto. Sí. Nosotros somos como familia, ¿entiendes? Sí, nosotros, bueno, Tirili hace poco fue que... Con el megalodón, y nos robaron. Ganó 3 campeonatos y nos robaron buenas palomas ahí. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, eso es parte también de la estrategia que hace a veces el palomero, ¿no? Para conservar las palomas. Exactamente. Tú dices, bueno, déjame apoyarme por aquí, por allá. Yo hago triángulos abiertos aquí, Adrián se lleva para su casa, Tirili guarda en su casa y tenemos varios. Si mañana le pasa a uno de los trabajos que tenemos hechos, tenemos el de Adrián, tenemos el de Tirili y ahí el de Tyron, y así escogemos cuál es el mejor para trabajar, porque claro, garantiza, garantiza, incluso es bueno eso porque estás viendo en varios entornos. Exactamente, estoy viendo en varios entornos de funcionamiento, estoy viendo los colores, estoy viendo las actitudes, sobre qué estoy trabajando, porque si yo estoy haciendo un triángulo abierto para arriba del pinto chiquito, yo quiero que me sacan con actitudes igual que el pinto chiquito. Entonces, si Tyron vuela aquí, Adrián vuela allá, Tirili vuela allá, se escoge para trabajar el que más se asemeje al pinto chiquito. Un ejemplo que te pongo, estamos hablando del pinto chiquito, podemos hablar del bobo, podemos hablar del pinto de flecha, podemos hablar de X paloma. Ahora, vamos a pasar y vamos a ver un poco de esos trabajos, ¿no? Pero ya como que resumiendo, porque en todo esto a mí me da gracia, ¿no? Siempre con el moderno pasa lo mismo. La gente habla de una estructura vuelo, un vuelo, no sé qué, y entonces quizás la gente ve la entrevista y dice, él pensaba en coger palomas, llegaron los palomos de vuelo y se olvidó de coger palomas. Para ti, estos palomos, ¿te incorporan eso sin dejar de coger palomas? Es que de hecho que cuando yo escojo al bobo y al pinto chiquito para trabajar, estoy incorporando también seducción. Estamos hablando del bobo y el pinto de flecha. El bobo dio un palomo de Alay, que cogió 10 y pico palomas en casa Alay y cogió 100 y pico en Artemisa. El bobo dio un blanco de 106 palomas. El bobo dio, si te puedo mencionar, te puedo mencionar 6, 7 que dio el bobo, ¿sabes? Entonces no estoy metiendo vuelo, estoy metiendo seducción, lo que además ellas tienen como carácter que tienen ese vuelo y ese faje. No, pero por eso te lo pregunto y por eso quiero que lo menciones, porque se malinterpretan las cosas. Sí, claro. Y la gente al momento dice, no, ya dejó la seducción por el vuelo. No, eso jamás. Eso jamás, hermano. Y mira, en el caso de estos palomos que menciona que dio el bobo, hay uno, me imagino que lo viviste en primera persona, que es el pinto, ¿no? El pinto lo viví. Ese lo viviste tú ahí. El palomo ese, ¿cómo lo veías tú? ¿Qué veías en ese palomo? Bro, ese palomo yo recuerdo que él empezó siendo un palomo que era un palomo que robaba, pero a pesar del robo que tenía, no lograba capturar al principio. Él capturó como 7 palomas en su primer año. O sea, en comparación con palomos de ese mismo lote, que recuerdo que salió Harry, salieron varios palomos, él estaba un poco atrás. Pero luego, bro, ese palomo se despertó de una forma que para mí, no es que él sea el que más paloma cogió ahí, simplemente era el más completo. Sí. ¿Me entiendes? Que era el palomo que cogía paloma a la par de los demás, y no entraba. Hasta cuchillo una vez echamos. Que dicen que es muchacho, hasta cuchillo una vez echamos con una paloma muy buena que había en el barrio. Tú dices, mira, me hablas del pinto y me dices que él tuvo un periodo que no estaba en su salsa, sin embargo hay un momento que se despierta. Ese despertar viene porque lo echaron, viene porque le hicieron algo al palomo o simplemente sucedió. ¿Tú crees que hubo algún proceso que hizo que el palomo...? Yo pienso que realmente fue la edad. A ver, la paloma número 7 fue una babina. A mí nunca se me va a olvidar. Fue una babina. En esos momentos se estaban incorporando otros palomos afuera, que después cuando pasamos el palomar verás. Y ese palomo se bajó en un momento. Se le echó la babina. Yo lo que no recuerdo 100% si se llegó a echar o se separó así inmediatamente de la paloma por una X razón. No recuerdo ver el palomo echado, no lo recuerdo o sea, 100%, pero sí recuerdo que el palomo se bajó, se casó con la babina, estuvo casado con la babina y después se volvió a subir. No existían ni las mariposas, no existía nada, me acuerdo de una cajonera lineal sin lazo, sin nada.
Cuando ese palomo se subió automáticamente, en 4 meses cogió 39 capturas. Y después vino ya todo el caballero y fue la otra cosa. Se disparó de una manera. Te estoy hablando que yo viví con ese palomo, coger 14 palomas en una semana. Coger 6 vallas en una semana. No sé para qué más te puedo decir, mi hermano. Un palomo que lo vimos cruzando la línea aquí de Luyanó. Palomo que lo vieron en la Virgen del Camino, un palomo que robaba para Regla, el emboque Regla, un palomo totalmente completo. Sí. Y por eso te preguntaba eso, ¿no? Porque a veces, mira, a veces se comete no imprudencia, sino que, no sé, no se tiene la paciencia. ¿A qué edad del Pinto fue que un año pasó? y pico, un año y 4 meses. Fíjate, un año y pico. A veces uno descarta un palomo como ese y sin embargo... Realmente ese palomo se iba a descartar. Estuvo al borde de pica la piragua, estuvo al borde de ser descartado. Lo que pasa es que el palomo robaba. Algo siempre nos dijo, aguántenle. Aguanta ahí. Porque el palomo robaba, o sea, tú lo veías luchando, la paloma caminaba, era luchador de la paloma, pero no se le daba. Era algo raro. Sí. Luego, después que ese palomo se volvió a subir, ya fue otro palomo. Fue otro palomo, fue otra cosa. Palomo, verdad, fuera de serie. Sí. Está bien. Oye, vamos a echarle entonces un vistazo a las cosas que hay ahí.